Buenas noches y bienvenidos un día más al Comacasa, aquí en Televisión de Castellón. Arrancamos este jueves con nuestro colaborador Iván Valverde y su sección Castellón en Ruta. Vamos a preguntarle dónde nos vamos hoy. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Gemma, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Yo encantada de la vida, ¿y tú? ¿Qué tal la semana? Yo súper bien, hoy que más o menos te has acordado del nombre. Claro, porque has dicho la sección Castellón en Ruta, pero en realidad Castellón en Ruta es el programa, la sección es En Ruta Comacasa. Ya se ha sentido el ofendidito, los ofendiditos. No, ni mucho menos, es para decir algo, sabes que siempre tengo que meter ahí un poco la puntilla. Ya lo sé, pero bueno. Es una pequeña pista para si después de esta sección hay otra, de otro tema, pues para que vayas sabiendo un poco de qué va a ir. De qué va esto, ¿no? De promocionar algo que Iván Valverde ha hecho anteriormente. O que está en ello. Bueno, te he hecho una pregunta. ¿Empezamos ya o qué? Sí. Es que esa pregunta no te la quiero responder aún porque por guión aún no toca. Vale. Pero como no te lo lees, no lo sabes. Bueno, vamos. ¿Qué quieres hacer? Hoy para empezar, ¿te acuerdas que la semana pasada te traje un vídeo de sorpresa a ti y a la audiencia de Comacasa? Pues nada, hoy he traído otra sorpresita que yo creo que te va a gustar. Vale, pues vamos a verla, ¿no? Venga, vamos a verla. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente. Por eso, voy a salir en ruta para conocer y enseñaros sus rincones más especiales y atractivos. Teníamos esa sorpresa de Valverde con un mix de cabeceras que supongo que ahora nos explicará. ¿Qué te ha parecido, eh? Tinc els amagats, como els Mossos d'Esquadra. Espero que no te guardes muchas más cosas por ahí de lo que estamos haciendo últimamente en Comacasa. No, que va. Si esto... Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo me he dado cuenta que lo que es la cabecera del Comacasa está un poquito trillada ya, porque la ponemos antes y después de cada sección. Ya. Entonces digo, pues por lo menos para, yo qué sé, para diferenciar un poquito, ¿no? Para diferenciar un poquito esta sección, pues una cabecera propia. Desde aquí animo a todos los colaboradores de Comacasa que se hagan su cabecera, porque es una cosa que a Gemma y a Alex sobre todo le gusta, ¿no? Y sobre todo me encanta porque has mezclado el Comacasa con la imagen de servicios informativos que tenía anteriormente. Claro, eso era para meterte a ti. Claro, para que saliese mi... Como salía yo y ponía a Iván Valverde, pues para que saliera Gemma García, pues esas son las imágenes que tenía. Has tenido un detalle... Pero no era servicios informativos, era la promo de Comacasa dimecres a las 10. Ya. He quitado lo de dimecres porque hoy es DJs y Gemma García a las 10. Bueno, pues estamos Alex y yo muy agradecidos. Y luego al final ponía en ruta Comacasa, o Comacasa en ruta en este caso, porque es el nombre de esta sección. Nos estás mareando. Totalmente, es que en la vida hay que marear al presentadora y al técnico de la televisión, pues si no, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un programa aburrido, plano, sin ritmo, ¿verdad? Sin nada. Y la gente se iría a Netflix. Se iría a Netflix. Y que no lo hagan. Ojo, no vamos a dar más opciones que luego Alex me riñe. Bueno, pues ¿con qué seguimos ahora, Iván? Pues nada, si quieres vamos con el sorteíto, porque tenemos un sorteo gracias al señor Miyagi, en la tienda de la calle Campoamor de Castellón. Por cierto, Raúl le pidió ayer una taza al señor Miyagi, por si se la quiere hacer. Le pediría la suya, ¿no? Claro, una para tener aquí. Propia, ¿Pero se la pidió en directo? No sé si al final, como ya sabes que me dispersa mucho, no sé si se lo llegó a pedir. Ya le pasé el mail porque por lo que sé igual no le ha llegado. Igual no le ha llegado. Él quiere la taza de Castellón en Ruta y la taza con su careto. La taza de Castellón en Ruta la tiene porque ganó un concurso. Ya la tiene. Entonces fue a la tienda y la cogió. Y su taza, eso ya tiene que hablarlo él con el señor Miyagi. Al acuerdo que lleguen. Que está ahí haciendo, pues eso, está ahí haciendo catas todo el día. Catas, tazas y camisetas. Bueno, pues vamos con el sorteo. Mira, porque la semana pasada lancé una pregunta a la audiencia que tenían que responder en nuestro Facebook, que está apareciendo por aquí. Ahora les nos lo pone enseguida. Que es Castellón en Ruta. Facebook.com Castellón en Ruta, que es ganar una taza. Pues lancé una pregunta que era, ¿te acuerdas de la pregunta o no? Era sobre la invitada. ¿En qué compañía de teatro había iniciado su trayectoria teatral Paula Escamilla? Que no Ana. Ana Escamilla, ¿te acuerdas? Que es tu amiga de Onda. Desde aquí un saludo a Ana Escamilla. Nos acordamos mucho de ella cada semana. Claro que sí. Pues eso, si quieres, ¿tú sabes ya en qué compañía ha empezado o no? No, la verdad es que no lo sé. Estaba ansiosa de que me dieses la respuesta. Si te parece, vemos la resolución. Vamos a ver él o la que te ha contestado correctamente. Venga, vamos a ver la resolución primero y luego el ganador.
Bueno, y Paula Escamilla, así a nivel a título más personal, Sí. si queda alguien en Castellón que no conozca el apellido Escamilla, que lo dudo, pero en concreto a Paula Escamilla, ¿cómo te definirías? Bueno, qué complicado, ¿eh? Es como una pregunta, es como Sí, lo más sencillo, pero es bastante, es una pregunta trampa. bastante complicado, ¿no? ¿Cómo me definiría? Pues una persona cercana, una persona trabajadora también, que he intentado, pues, aunque bueno, a mi padre supongo que lo conocéis, ¿no? Él es uno de los socios fundadores y directores de Xarxa Teatre. Directores de Xarxa Teatre. Directores de Xarxa Teatre. Directores de Xarxa Teatre. Que para mí es un honor, ¿no? Y un referente también. Un referente y a veces una presión, ¿eh? Porque, hombre, más presión, claro. Porque imagino que siempre estará la sombra de la duda del público ignorante, ¿no? Que pueda pensar, esta está aquí porque es hija de, ¿no? Sí, pero siempre he intentado trabajarme las cosas por mí misma y llegar, pues, a conseguir las cosas mediante mi trabajo. Bueno, pues ahí teníamos a la invitada de Iván Valverde y vamos a ver, ¿no? Paula Escamilla, correcto. Es que no quiero decir el nombre para no liar. Ah, no decir Ana otra vez. Para no acabar diciendo... Un beso a la Escamilla, de onda. Bueno, como hemos visto 3 veces, además 4 la vez y las 3 repeticiones, para que quede claro, Paula Escamilla empezó en Xarxa Teatre, compañía de su padre, Leandro Escamilla, pero por méritos propios, que también lo deja claro en el programa. Cualquiera que haya visto a Paula Escamilla hoy en día en Escándalo Teatral, que si quieres un día puede venir aquí a hacerte una exhibición. Ojalá. Si quieres invitarla. Sí. Bueno, de momento vamos a dejar estar las invitaciones, por si acaso, ¿sabes? No pega el toque, ¿eh? No te dejas a tanta gente aquí, que somos muchos. Somos ya demasiados. Pero bueno, si quieres seguimos. Qué grande eres. Ay, voy a beber un poquito de agua. Bueno, pues vamos a ver quién ha respondido en el Facebook de Castellón en Ruta, facebook.com/Castellón en Ruta, y quién tiene esta taza esperándole en la tienda del señor Miyagi en la calle Campo Amor. Vamos a verlo. Tenemos a ese ganador de esta semana, Gabriel Aís de Vilafamés, que por cierto yo también lo conozco, así que hombre, un saludo, compañero Gabriel. de la casa, histórico. Aún recuerdo esas tardes comiendo y viendo Los Simpson aquí en la sala de espera de Castellón con Saúl. Pues Gabriel Aís de Vilafamés, efectivamente, tienes una taza como esta en la tienda del señor Miyagi de Castellón, en la calle Campo Amor. Y nada, pues esperemos que vaya a recogerla, ¿no? Y darle las gracias desde aquí por participar. Obviamente en horario de comercio, que a partir del 1 de marzo Ahora será fría. hasta las 8 de la tarde. Bueno, ahora ya tiene más horas. Claro, si quiere ir antes del 8 de marzo, del 1 de marzo, perdón. Es que estaba pensando. Si quiere antes del 1 de marzo, antes de las 6. A partir del 1 hasta las 8. Creo que lo tendrá claro, pero Vale, por si está bien acaso, que se lo recuerde. conociendo a Gabriel, está bien recordarlo, nunca va mal. Vale, perfecto. Bueno, y si te parece, vamos con la promoción. Vamos con la de hoy, ¿no? A ver a qué pueblo visitaremos esta semana, que Ya me puedes curiosamente, contestar, ¿no? curiosamente es el pueblo de Gabriel. Vaya. Así que dentro promoción de Vilafamés. Como homenaje a los chefs y restaurantes de Castellón, que día tras día ponen toda su dedicación y esmero en la promoción de nuestra gastronomía, la Diputación ha escogido a algunos de los cocineros más populares de nuestra provincia en representación de todos ellos. Acompañadnos. Todo preparado, un último ensayo y larga distancia que recorrer en la carretera forjada. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente, su cultura y su gastronomía. Y ahora sé dónde tengo que estar y es aquí donde está mi lugar. Saludos cordiales. A veure si recuperem, que hem fet massa esforç avui.
Bueno, pues por fin conozco a un invitado, ¿no? A Raúl Puchol. Desde luego un saludo desde Comacasa de Televisión de Castellón, porque es un gran profesional y bueno, realmente lo conozco, así que le mando un saludo. Un saludo, Raúl, es un crack, la verdad. Es La verdad que sí, compañero de COPE más Castellón, speaker en todas las carreras competiciones deportivas que hay en Castellón. Allá donde vayas, sea Castellón el pueblo Escenario que sea, Deportivo, Castellón Ruta de Sabor, Raúl Puchol. todo. Que todo el mundo conoce a Raúl Puchol. Sí. Y además, como tiene una vinculación con Vilafamés, familiar, que veremos en el programa, pues no había otro invitado mejor. que La alternativa era Gabriel, pero le llamé y estaba grabando un pueblo, no sé dónde. Siempre está grabando también. Correcto, o sea que fue más fácil con Raúl, y mira que nos costó encontrar fecha, pero bueno, eso es otra historia, es un intertema, ¿no? de producción. Si te parece, aunque tú lo conoces, para que la audiencia, si queda alguien que no conozca a Raúl Puchol, vamos a ver un poquito más el perfil de Raúl, ¿vale? Vale, pues vamos a verlo. Como homenaje a los chefs y restaurantes de Castellón, que día tras día ponen toda su dedicación y esmero en la promoción de nuestra gastronomía, la Diputación de Castellón, a través de Castellón Ruta de Sabor, ha escogido algunos de los cocineros más populares de nuestra provincia en representación de todos ellos. Hoy les vamos a dar una grata sorpresa. Acompañadme. Hoy conoceremos uno de los municipios más bonitos de España y en concreto de los 3 que tienen esa distinción en nuestra provincia, el municipio de Vilafamés, en la comarca de la Plana Alta. Y lo conoceremos junto a todo un maestro de ceremonias de excepción, como es el periodista, locutor de radio, presentador de eventos, espectáculos y citas deportivas, el maestro Raúl Puchol. Un invitado que, sin duda alguna, nos aportará una visión muy personal de esta población del interior de la Plana Alta, dada su estrecha vinculación a título personal y familiar con el municipio y sus habitantes. Esperamos a la resta de persones que l'acompanyen, que són molt conegudes dins de l'àmbit esportiu, però possiblement alguns o algunes d'elles, la que no du ulleres i va en banyador i viu vestida de carrer, o el que no acaba les proves ple de fang, sobretot els que van en bicicleta de muntanya, o el que no acaba en moltes ferides, o la que va en el Moño Cabarrere. Es uno de los rostros más reconocibles y versátiles y conocidos del periodismo y la comunicación de nuestra provincia, y al que intentaremos conocer más estrechamente Castellón en Ruta en Vilafamés. 2 vegades subcampió de la Mediterrània en extrem i la passada edició va ser el tercer classificat. Molt bona vesprada. Ahí pegado. Raúl Puchol, qué interesante, ¿no? Este personaje que sabe hacer de todo y es polifacético. Sí, la verdad es que sí, si quieres invitarlo... Ah, no, que no puedes. Bueno, ya veremos. Yo de todas formas, como a Raúl lo tengo en mis redes sociales y también tengo su contacto, en cuanto vea un huequecito... Seguro que viene, hombre. Se llama Raúl es un encanto. Para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Si quieres que te locute las promos, te las locuto también. Tiene una voz que es un primor. Eso sí, pero bueno, de momento no nos hace falta. Bueno, vamos al nuevo concurso. Al nuevo concurso. Porque la semana que viene estamos en Vilafamés y la gente puede ganar otra taza de Castellón en Ruta, como las que tienen los invitados, Andrés Buenafuente, tú y yo, y entrando al facebook.com/Castellón en Ruta, si quieren hacer el programa, tienen que contestar esta semana a la pregunta de... A ver, ¿qué pregunta he puesto? ¿Cuál es el apodo o malnom de los ciudadanos de Vilafamés? Mañana, durante el programa, aquí en Televisión de Castellón a las 10, Castellón en Ruta Vilafamés, hay que contestar en el Facebook cuál es el apodo o malnom de los ciudadanos de Vilafamés. Dentro vídeo. Pues Raúl, muchísimas gracias. Te he traído hasta aquí. Bueno, me has traído tú realmente para agradecerte que hayas pasado por este Castellón en Ruta en Vilafamés. Fíjate. Ahí está Vilafamés, ¿eh? Y para agradecértelo pues, y que no te olvides de nosotros, queríamos tener un obsequio. Ha aparecido por aquí. Fíjate. Fíjate aquí, en la Aquí hay roca. pinturas rupestres, aquí en les roques de Mayasena hay pinturas rupestres. Pintura rupestre y tazas también. También taza rupestre, atención, hay Castellón taza en rupestre. Ruta. Hombre, Cortesía del señor Miyagi, en la Hombre. tienda de la calle Campoamor en en Castellón. la calle Campoamor, pues vamos a celebrarlo. Para que desayunes y te acuerdes de nosotros. Muy bien, saludos cordiales. Algo me dice que no te vas a olvidar, ¿eh? Seguro que no, seguro que no. Vaya Muchas día. gracias, De Raúl. nada. Un placer. Hasta siempre, Vilafamés os espera. Siempre. Bueno, pues estaremos atentos a ese programa de mañana por la noche de Iván Valverde y su Castellón en Ruta con nuestro próximo invitado, quién sabe, Raúl Puchol. Ya lo tenemos, ¿no? Por hoy más o menos. Sí, ya está. Yo ya, esto es la última ficha de guión. O sea que... Para que vean que hay cosas escritas. Sí, ¿eh? me hace gracia porque ni preparándote el guión y numerándote las tarjetas,
hay manera de que no te pierdas. Me dice, ahora va el vídeo 5, ¿no? No, el vídeo 5 es este que estamos Pero viendo. es por asegurar a ti, al técnico, que todo vaya controlado, como a mí me gusta. El técnico está bien, se lo está pasando pipa ahí dentro. Desde luego que sí. De hecho, hace voces como si nos imitara y todo, leyendo Sí, lo se lo pasa muy bien. Bueno, Eso está guay, porque hay que trabajar con buen rollo. entiendo que en esta sección, como Raúl Puchol hace de todo, pero cantar no canta. En principio no, vamos, no tenemos noticias de que canta, a lo mejor Tiene canta en una su bonita casa, pero no voz está para grabado. escuchar, pero Claro, no sé si sería guay, canta. sería guay. Sería guay grabar 2 gardenias con Raúl Puchol y tú, por ejemplo, Me parece a dúo. bien. Desde aquí es una petición que lanzo. 2 Vale, gardenias. pues yo me la apunto Aquí y- para despedir un programa estaría guay. Vale, pues nada, a ver si quiere venir un día y lo grabamos. Venga, a grabar 2 gardenias. Pero como que sepamos hasta ahora no canta y ya sabes que siempre ¿Te gusta acabar con un...? Claro, el bonus vídeo, el final, para irnos con música. Pues esta semana os he traído un vídeo de la cantautora Rosana, la cantautora canaria, y se lo quiero dedicar especialmente a mi madre, porque le gusta mucho Rosana desde siempre. Mira. De hecho, tuve ocasión de que le dedicara desde un programa que hacía yo en televisión de Benicassim, donde la tuve de invitada, le dedico todos sus discos. Entonces, y como mi madre nos está ¿Todos sus viendo... discos? Sí, le llevé todos los discos, A lo bruto, te lo juro, le llevé todos los discos a la sala Opal y se los dedicó todos, tío, muy maja. maja, menos Eh, que no te y mandase a incluso me tragar. dijo que le debo más tiempo y un acústico en directo, así que si viene por aquí la Bueno, tendremos, pues nada, seguro. A ver si... Si se acuerda. No, si Hace se lo 11 años recuerdas, de eso. seguro que sí, porque yo creo que le llevas ahí toda la discografía para que la firme y de eso no se va a olvidar en la vida. Sí, un poco friki, ¿no? Pero ¿Verdad? sí, un poco friki, pero un bonito detalle por parte tuya hacia tu madre. Está guay, la verdad es que Está sí, a mi guay. madre le gusta mucho Rosana, entonces le quiero dedicar esta canción que está muy guay, que se llama Soñares de Valientes, porque mi madre fue la que me enseñó a luchar por mis sueños, y también a mi compañera de vida Ángeles, desde aquí un beso, para que no se le olvide, que los sueños se cumplen. No creo que se le olvide. Ya se lo recuerdo. Bueno, Así pues que, Iván, como siempre, dejamos ese vídeo ahora pendiente para que la audiencia lo disfrute y Eso es. despedirte y darte las gracias Muchas por venir gracias, aquí. Gema. Y nos vemos la semana que Nos viene. vemos la si semana todo que va viene. bien. Yo Perfecto. espero que sí. Y nada. Soñares de Valientes, Rosana. Soñares de Valientes, Rosana, y recordar que después del vídeo tenemos a Sandra Morcillo con su sección de viajes, no os la perdáis. Viva la vida, que amo sin medida, que baila el son del aire que respiras, que es todo si me miras. Viva la vida, me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Viva la vida, que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Que siempre viva la vida. Viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar hace valientes.